Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que es nuestra tercera ley de Mendel. Esta ley se denomina la codominancia. Cuando hablamos de la codominancia, hablamos de que nuestras descendencias pueden presentar en sus características una mezcla de dos genes dominantes, es decir, que no prevalece ni el uno ni el dos, sino que existe una fusión de un tercer carácter o de un tercer gen para determinar que dominó tanto el uno como el otro en una fusión final. Entonces, vamos a explicar lo que es nuestra tercera ley de la codominancia. Nuestra tercera ley se caracteriza porque es una disputa entre genes dominantes y cuando representamos nuestra ley siempre la determinamos porque sus genotipos se representan con unas comillas. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, un ejemplo de la ley de la codominancia sería un cruce entre dos genes dominantes. Entonces vamos a cruzar flores rojas, ¿cierto? Que sería un carácter dominante, versus flores azules que también en la naturaleza indican un carácter dominante y lo represento también como carácter dominante. Si estoy hablando de la codominancia, debo representar algunos de mis fenotipos con sus genotipos con las apóstrofes que ya les había hablado. ¿Por qué ambos con la letra R? Porque estoy hablando de la misma característica que es la coloración de las flores. En mi primera medida, mi progenitor macho rojas y mi progenitora hembra estoy hablando de azules. Entonces vamos a realizar el cruce de acuerdo a lo que nos indicó, teniendo por este lado a mi macho y teniendo por este lado a la hembra. Lo ubico de la misma manera. Entonces tengo mi macho por este lado, R, R, ¿cierto? Y tengo mi hembra por este lado que me indica R con R. Y realizo el cruce normal. Entonces R con apóstrofe, R, R con apóstrofe, R, R con apóstrofe y R, R con apóstrofe, ¿cierto? Entonces vamos a indicar el resultado de cruzar lo que fueron mis flores rojas y mis flores azules. Entonces, resultado obtendría R con R, ¿cierto? Y entonces, si yo determino R sin apóstrofe y R con apóstrofe, no las determino en mis primeras características, de acuerdo a que rojas eran R mayúsculas con apóstrofe las dos y azules eran R mayúsculas sin apóstrofes, y mi resultado me está indicando que una es con apóstrofe y la otra sin apóstrofe. Aquí es donde determinamos la codominancia, es decir, un carácter intermedio. Como resultado me daría rojo con azul, me darían flores moradas o flores violetas. Eso es lo que me indica la codominancia, que en mi cruce de genes o dos genes dominantes no se manifiesta, digamos, alguno de los dos como carácter dominante, sino que me determina un carácter intermedio entre lo que era dominante aquí y dominante acá. Como se cruzó rojo con azul, me determinó flores moradas como carácter intermedio. Vamos a dar otro ejemplo. No debemos perder de vista que nuestra tercera ley para indicar codominancia debe manejar siempre entre sus alelos las comillas. Siguiente ejemplo. Entonces vamos a cruzar un perro blanco con un perro negro, ¿cierto? Entonces los perros blancos entonces denominamos dominancia y los perros negros determinamos dominancia. Representamos alguno de los dos con apóstrofe. Lo vamos a ubicar en nuestro cuadro. Entonces serían mis dos B's con apóstrofe, ¿cierto? Mis dos B's sencillas y hago el cruce. Y como resultado entonces vamos a obtener lo que es B con B. Entonces mis dos apóstrofes blancos sin apóstrofes negro y un intermedio entonces sería perros
dálmata. Ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo. Ya expliqué que esta sería mi primera generación. Vamos entonces a explicar cuándo el ejercicio va a segunda generación. Entonces vamos a borrar esto y lo único que vamos a tener en cuenta es nuestro resultado, ¿cierto? Para nuestra segunda generación, así como lo habíamos explicado en nuestra segunda ley de la segregación, decimos que cruzamos los mismos resultados. Entonces cojo el resultado de mi primera generación y vuelvo y lo cruzo. Y lo ubico entonces en mi cuadro de Punnett. Entonces voy a ubicarlo en mi cuadro de Punnett. ¿Cómo sería? Espérate porque es que este cuadro quedó un poquito... ¿Cómo sería la ubicación en segunda generación? Entonces, si voy a cruzar estos resultados, entonces tengo por este lado, ¿cierto? B con B. Y por este lado tengo B con B. Y hago el mismo cruce. Entonces B con B, B con B, aquí B con B y B con B, ambas con apóstrofe. Y voy a explicar el resultado, teniendo en cuenta que aquí ya estamos hablando de mi segunda generación. Entonces, vamos a obtener el resultado para para esta segunda generación. Este fue mi resultado de mi primera generación. Lo crucé en mi cuadro de Punnett para dar los resultados a mi segunda generación. Entonces empezamos. Tengo este primer genotipo, ¿cierto? BB. Tengo este repetido aquí. Entonces ese sería 25% de B con B, 50% de B con B y este último que serían las dos con apóstrofe también tendría un 25%, ¿cierto? Y como resultado podría especificar que las dos B sin apóstrofe me indicaba que era perro negro, ¿cierto? La B con apóstrofe y sin apóstrofe me indicaba que eran perros dálmatas. Y las dos apóstrofes me indicaban que eran perros blancos. Entonces ya en mi segunda generación puedo determinar que existe una mezcla de varios. Salieron perros negros, salieron perros dálmatas y salieron perros blancos. Pero en mi primera generación sí evidencié lo que fue la fusión entre dos genes dominantes, que era blanco y negro, para darme origen a un perro dálmata. ¿Listo? Entonces nuestra tercera ley también maneja lo que es la primera generación y la segunda generación. Entonces espero pues que haya quedado claro la explicación del día de hoy. Si tenemos dudas ya sabemos por dónde encontrarnos, chicos, por la plataforma de Meet. Y aprovecho pues para invitarlos y a que hagamos presencia y que participemos de estas asesorías, ya que son una estrategia para retroalimentar y reforzar contenidos o conceptos explicados en las clases. Entonces recordemos, ley de la codominancia es una ley donde se fusionan dos digamos que genes dominantes para darme origen a un tercer carácter como codominancia. Co quiere decir que los dos dominan en un carácter o en un tercer carácter. ¿Listo? Muchísimas gracias.